En un experimento, dos protones son disparados directamente uno hacia el otro. Cada uno se desplaza a 0,6 veces la velocidad de la luz con respecto al laboratorio. ¿Qué rapidez registra cada protón del otro protón? ¿Cuál será la energía cinética de cada protón en electronvoltios medida por un observador en reposo en el laboratorio y un observador que viajara junto con uno de los protones? Suponga que la rapidez de los protones es tal que cada uno registra una rapidez de la mitad de la rapidez de la luz desde la perspectiva del otro. ¿Cuál es la medición de la rapidez de estos protones que hace un observador en el laboratorio? ¿Cuál es la energía cinética de cada protón en electronvoltios medida por un observador en el laboratorio y por el otro protón? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es entender cuál es el fenómeno, ¿verdad? Tenemos dos protones que se disparan uno hacia el otro, ¿verdad? Entonces podemos graficar de esta forma. Vamos a tener un marco de referencia, aquí le vamos a llamar S', y vamos a tener que ese marco de referencia va a ser fijo con respecto a este protón, ¿sí? Y vamos a tener otro marco de referencia, vamos a tener que va a ser fijo con el laboratorio, porque nos habla respecto al laboratorio, nos dice el ejercicio, ¿verdad? Ahora, lo primero que pregunta el ejercicio es, ¿qué rapidez registra cada protón del otro protón? Pero acá nos habla de que cada uno se desplaza a 0,6 veces la rapidez de la luz con respecto al laboratorio. O sea, este marco de referencia S' se mueve a 0,6 veces la velocidad de la luz respecto al marco del laboratorio, ¿sí? O sea, por ahora ignoren esto de C sobre 2. Ignoren eso, ¿por qué? Porque la velocidad en este mismo momento, en la primera parte del ejercicio, corresponde a 0,6 veces la velocidad de la luz, ¿sí? Es la velocidad relativa entre los marcos de referencia. Acá pusimos, sea el marco de referencia del laboratorio, sea S el marco de referencia del laboratorio, y S' el referente al protón que se mueve en la dirección X positiva en el marco de referencia del laboratorio. De esta manera tenemos que el otro protón se mueve en la dirección X negativa. ¿Cuál es el otro protón? Este protón. Este protón se está moviendo en la dirección X negativa, tanto para el marco de referencia S, que es del laboratorio, y para el marco de referencia S', que es el referente al otro protón. Siempre en el marco de referencia del laboratorio. Luego, la velocidad V va a ser igual a 0,6 veces la velocidad de la luz. Esto tendría que ser negativo. Y la U, que es la velocidad relativa entre los marcos de referencia, va a ser igual a 0,6 veces la velocidad de la luz también, ¿sí? Porque los dos se disparan a la misma velocidad. Los dos se disparan a la misma velocidad respecto al marco del laboratorio, ¿sí? Entonces, dijimos, esta velocidad va a ser igual a menos 0,6 veces la velocidad de la luz, y la U va a ser 0,6 veces la velocidad de la luz positiva, porque este marco de referencia viaja hacia la derecha, ¿sí? Bueno, con esa salvedad, creo que conviene borrar esto.
copiar esto. ¿Sí? Y dijimos que la U va a ser igual a 0,6 veces la velocidad de la luz, mientras que la velocidad del otro protón va a ser menos 0,6 veces la velocidad de la luz. Eso fue lo que dijimos. Bueno, entonces, una vez que dijimos eso, podemos calcular qué rapidez registra cada protón del otro protón, parece un trabalengua, ¿verdad? ¿Y cómo podemos calcular eso? Y bueno, si nosotros tenemos dos marcos de referencia y tenemos una velocidad que se mide respecto a uno de ellos, pero nosotros queremos respecto al otro marco de referencia, entonces lo que a nosotros nos conviene aplicar es la ecuación de Lorentz. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces la ecuación de Lorentz para el marco de referencia S', que va a ser igual, que va a ser la siguiente. Velocidad prima, velocidad en el marco de referencia S', ¿de quién? De este protón, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad en el marco de referencia S, que es referente al laboratorio, menos la velocidad relativa entre los marcos de referencia sobre 1 menos la multiplicación de esas velocidades dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Sencillo. Lo que hay que tener en cuenta es la dirección del movimiento para poder escribir los valores con su respectivo signo, ¿sí? Entonces, dijimos que esta velocidad era negativa, entonces va a ser menos 0,6 veces la velocidad de la luz. Dijimos que la ecuación es negativa acá para la velocidad relativa, entonces ponemos esto de esa forma. Y ahí podemos calcular que esa velocidad es igual a menos 0,88 veces la velocidad de la luz. ¿Qué era eso? Y esa es la velocidad del protón según el marco de referencia del laboratorio. Perdón, según el marco de referencia del otro protón, ¿sí? Entonces, según este otro se mueve a menos 0,88 veces la velocidad de la luz. Y ven que sale negativo, ¿verdad? O sea, coincide con la forma en la que nosotros dispusimos nuestro marco de referencia S'. Bueno. Ahora, ¿qué era lo otro que pedía el ejercicio? Decía, ¿cuál será la energía cinética de cada protón en electronvoltios medida por un observador en reposo en el laboratorio? Si nosotros queremos calcular la energía cinética según el observador en el laboratorio, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de energía cinética relativista, por supuesto, que es esta. K igual a gamma menos 1 masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado. Y aquí es igual la masa del protón
la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27. Ese es un dato que es una constante, o sea, tendrían que saber o bien, en caso de que no sepan en algún momento, entonces se puede ver de facilitarles en el examen, ¿verdad? No creo que se les exija saber eso. Algunas calculadoras traen en las constantes, entre las constantes que proporcionan, ¿verdad? Bueno, después de esta ecuación lo que necesitamos calcular es gamma, sabiendo que la velocidad entre los marcos de referencia es 0,6 veces la velocidad de la luz, y ahí podemos calcular gamma, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos gamma, ya directamente podemos pasar a calcular la energía cinética, que dijimos era gamma menos 1 gamma menos 1 por la masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, eso nosotros necesitamos tener en electronvoltio. O sea, si hacemos en el sistema internacional, tendríamos en joule, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos en electronvoltio. Entonces, calculamos en joule y pasamos eso a electronvoltio. Un electronvoltio son 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Y con eso tenemos que la energía cinética va a ser igual a 234,55 mega electronvoltios. ¿Sí? Bueno. Allá tenemos la parte B. Perdón. Decía, ¿cuál será la energía cinética de cada protón medida por un observador en reposo en el laboratorio? Bueno, y ahí tenemos medida por el observador en reposo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos gamma para 0,6 veces la velocidad de la luz, que era la velocidad relativa entre los protones y el medidor, el observador en reposo en el laboratorio. Pero lo que nosotros ahora necesitamos es, según un observador que viajara con uno de los protones, ¿sí? Entonces, según el observador que viaja con uno de los protones, vamos a calcular para el observador en el laboratorio. Los dos protones tienen la misma energía cinética. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma velocidad. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, si nosotros tomamos, según este marco de referencia, vamos a calcular según la velocidad de este protón la energía cinética correspondiente. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos eso? Y bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá, de forma análoga. Vamos a calcular gamma. Gamma, ¿para qué valor de la velocidad relativa entre marcos de referencia? Y para el valor que calculamos hace un ratito, que era 0,88 veces la velocidad de la luz. Esa era la velocidad con la que se movía el otro protón según su marco de referencia, ¿verdad? Y ahí, con esa gamma, aplicamos otra vez la ecuación de la energía cinética, y como eso está todo en el sistema internacional, pasamos a electronvoltios y nos queda que, y atiendan esta parte, esta es la energía cinética
de este protón según este marco de referencia. ¿Sí? Y eso tienen que escribir. Esa es la energía cinética de este protón según este marco de referencia. Ahora, ¿cuál es la energía cinética o cuánto vale la energía cinética de este mismo protón según este otro marco de referencia? ¿Sí? ¿Cuánto es? La energía cinética sabemos que depende de gamma y gamma depende de la velocidad. ¿Sí? El resto es todo constante. ¿De qué velocidad? De la de velocidad entre los marcos de referencia. ¿Cuál es la velocidad acá? Y la velocidad de este protón respecto a este marco de referencia es cero. ¿Sí? Por tanto, la energía cinética va a ser igual a cero para el protón que viaja con el marco de referencia S'. ¿Sí? Ahí terminó esa parte del ejercicio. Ahora, vamos de nuevo más arriba y dice ahora, suponga que la rapidez de los protones es tal que cada uno registra una rapidez de la mitad de la rapidez de la luz desde la perspectiva del otro protón. Y ahora sí podemos usar esto, ¿verdad? Ahora sí, esta va a ser la velocidad de este marco de referencia, según el marco de referencia de la persona que está quieta en el laboratorio. Y esta va a ser la velocidad de este protón según la persona que está quieta también en el laboratorio, según el marco de referencia del observador en el laboratorio. Y dice, ¿cuál es la medición de la rapidez de estos protones que hace un observador en el laboratorio? Esperen que un ratito, creo que dije algo mal. Dice, suponga que la rapidez de los protones, perdón. La rapidez de los protones es tal que cada uno registra una rapidez de la mitad de la rapidez de la luz desde la perspectiva del otro protón, dice. O sea, según el marco de referencia S', este protón se mueve a C/2 negativo. Y si acá ponemos otro marco de referencia, este protón se va a estar moviendo a C/2. ¿Sí? No es según el marco de referencia del laboratorio, eso es lo que acabo de decir mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la corrección que tenemos que hacer? Que ahora no sabemos cuál es la velocidad relativa entre los marcos de referencia del laboratorio y del protón. ¿Sí? Entonces, esa es una incógnita ahora. ¿Ya? Entonces, voy a bajar esto. Acá. Vamos a escribir. En el marco de referencia S', tenemos que la velocidad B' es C/2, siendo la velocidad de cada protón en el marco de referencia S, y ahí le vamos a llamar alfa C a la velocidad de los protones según el marco de referencia, del laboratorio. ¿Sí? Vamos a tener esta situación, ¿sí? Donde vamos a llamarle a la velocidad
relativa entre los marcos de referencia, esto tendría que ser alfa C. ¿Sí? Entonces, una vez que le llamamos alfa C a eso, otra vez tenemos que aplicar la ecuación de Lorentz que relaciona velocidades para diferentes marcos de referencia y ahí lo que vamos a hacer es reemplazar acá está mal esto. Voy a borrar otra vez esto. Un ratito. Está mal nuestra ecuación de Lorentz. Entonces va a ser B' más U. Y eso dividimos entre 1 más U por B' dividido C al cuadrado. Esa sí es nuestra ecuación de Lorentz, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a decir que la velocidad de ambos protones es la misma, ¿verdad? La velocidad de ambos protones tiene que ser la misma para el marco de referencia S, ¿sí? Y nosotros a esa velocidad le llamamos alfa C. Y también a la velocidad relativa entre los marcos de referencia, por eso le llamamos acá alfa C. Y a su vez, la velocidad en el marco S' va a ser igual a C sobre 2. ¿De quién? De la otra partícula respecto a este primer marco de referencia. Entonces, con eso, ahí nosotros vamos a tener una expresión algebraica que vamos a tener que resolver y nos va a quedar una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y esa ecuación cuadrática nos va a dar dos opciones de respuesta. Un ratito. Bueno, vamos a tener dos opciones de respuesta y tenemos que discriminar, tenemos que ver cuál es la correcta. De esta ecuación cuadrática vamos a tener que alfa puede valer 3,73 y 0,268. Pero, ¿qué era alfa? Era la cantidad de veces la velocidad de la luz se está moviendo el protón. O sea, es la velocidad. Ese valor tenemos que multiplicar por la velocidad de la luz para tener la velocidad del protón. Y nunca vamos a tener una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Por lo menos no hasta ahora, ¿verdad? Entonces, el valor que tenemos que tomar como correcto es 0,268 veces la velocidad de la luz. ¿Sí? Ahora, después el ejercicio nos pide calcular la energía cinética. Vamos otra vez más arriba. Y nos pide calcular cuál es la energía cinética de cada protón en electronvoltios medida por un observador en el laboratorio y el otro protón, dice. ¿Sí? Entonces venimos acá de nuevo y vamos a calcular la energía cinética como ya habíamos hecho anteriormente, solo que ahora lo que cambia es el valor de nuestra velocidad relativa entre los marcos de referencia, ¿verdad? Entonces vamos a escribir que el valor de gamma depende de la nueva velocidad entre los marcos de referencia
y vamos a calcular que la energía cinética, que era gamma menos 1 por la masa del protón, por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso nos da en el sistema internacional en joules, pasamos a electronvoltios, y nos va a quedar que va a ser igual a 35,6 megaelectronvoltios. ¿Para quién? Para el observador en el laboratorio, ¿sí? Porque esta era la velocidad relativa entre los marcos de referencia del laboratorio y del protón. Después, nos pide calcular la energía cinética para el marco de referencia del otro protón, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y otra vez necesitamos calcular gamma. Y nosotros sabíamos que la velocidad relativa entre los marcos de referencia era 0,6 veces la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces con eso vamos a calcular gamma y otra vez calculamos la energía cinética, la nueva energía cinética, ¿sí? Que está acá. Esta energía cinética es para el marco de referencia S' del protón que está viajando hacia ese marco de referencia S'. Pero también tenemos que decir, como dijimos anteriormente, que la energía cinética del protón que está viajando con el marco de referencia S' es igual a 0. Y con eso termina este ejercicio.